Cambiamos de tema radicalmente y comenzamos con el bloque policial. Y para eso quiero saludar a nuestra periodista Tamara Escobar. Hola Tamara, Ignacia, ¿cómo estás, Ignacia? Buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos este bloque policial justamente con la noticia que es la noticia del día. Fernanda Maciel, esta joven que desapareció el 10 de febrero del año pasado, todavía no se tienen respuestas concretas. Hay pruebas justamente que todavía no han sido entregadas. Es el Servicio Médico Legal quien justamente está en juego en esta oportunidad porque tiene pertenencias que no han sido entregadas a la doctora que está llevando el caso, por lo menos ayudando a la familia, la doctora privada Carmen Cerda, y es ella quien tenía que realizar otras pericias a las prendas. Sin embargo, el Servicio Médico Legal aún no las entrega, por lo tanto ahí están las prendas un poco extraviadas, por decirlo de alguna manera. No han podido llegar a un puerto final para poder hacer la investigación correspondiente de la mano de la doctora Cerda. Sí, Tamara, quería consultarte porque el Servicio Médico Legal se ha encontrado en la palestra pública, principalmente por esta seguidilla de errores. Recordemos que hay un sumario en desarrollo dentro de esta institución por el caso de Fernanda Maciel, que ha sido sumamente comentado de manera pública, pero también hay muchos otros casos, como el de Cristian Mardoz, por ejemplo, y a esto se le suma el paro de sus trabajadores que ha tenido a bastantes familiares indignados por el retraso de los cuerpos de sus cercanos, incluso habiendo familiares que han entrado como turba para hacer una manifestación un poco más agresiva. En las últimas horas se confirma que se le habría pedido la renuncia al director nacional del Servicio Médico Legal, Jorge Rubio. ¿Tú crees que esta noticia que se reveló el día de ayer en el matinal Hola Chile de nuestro canal tiene algo que ver? Recordemos la seguidilla de errores que ha demostrado precisamente en este caso como el de Fernanda Maciel. Sí, Ignacia, bueno, es claro, hay una seguidilla de errores, como tú dices, una serie de irregularidades que han ocurrido puntualmente en el caso de Fernanda Maciel, que es uno de los casos más polémicos de este último año. Recordemos también que se han presentado distintas heridas en el cuerpo de Fernanda Maciel, las que han tenido que también ser investigadas, porque se ha anunciado que una vez al interior del Servicio Médico Legal aparecieron estas marcas. Sin embargo, estos son casos, como tú mencionabas, los más emblemáticos quizás, pero por supuesto existe una serie de familias detrás que han tenido que esperar, incluso se han hablado de sacar número para tener la entrega de los cuerpos a sus familiares, porque justamente el Servicio Médico Legal se encuentra en paro, exigiendo mejores oportunidades laborales, mejores condiciones laborales, y esto por supuesto ha retrasado la entrega de cuerpos y la familia tiene que estar a las afueras del Servicio Médico Legal esperando prácticamente el turno para que le entreguen el cuerpo de su familiar. Sí, recordemos que este viernes está pactado hasta el momento la entrega del cuerpo de Fernanda Maciel para luego concretar el funeral el día domingo. Esta noticia del retraso de las entregas de sus pertenencias y directamente de sus prendas de vestir y también el género con el que ella se encontraba al momento de ser de haber sido el hallazgo en la bodega, se habla de que no sería entregado. Esto no tendría que ver en el fondo con la fecha en la que ya se encuentra pactada el funeral y también el velorio de Fernanda, entonces esto no sería algo que lo vaya a entorpecer. Claro, está pactado ya el cuerpo para los próximos días que pueda ser por fin entregado a su familia. El día domingo se espera poder realizar el funeral de Fernanda y de su hija. Estos hallazgos o estas pertenencias se dicen que ya han sido periciadas, por lo tanto el cuerpo podría ser entregado porque ya las pruebas se tienen, solamente en el fondo falta la espera quizás de los resultados, pero con el cuerpo el Servicio Médico Legal ya no tendría por lo menos más que hacer que entregárselo a sus familiares. Bueno, entonces nos mantendremos alerta para saber cómo evoluciona la noticia y por sobre todo considerando que hay una familia que lo ha pasado tan mal. Recordemos que este caso ya lleva mucho tiempo en el que no ha podido ser resuelto. Aún se encuentra un imputado en materia de desarrollo. Recordemos que la fecha de la formalización siguiente ni siquiera ha sido definida, así que aún un dictamen oficial le queda mucho por esperar. Esperemos al menos que las prendas puedan ser entregadas para que así se logre desarrollar esta pericia que es tan importante, sobre todo para el equipo que está trabajando con la familia de Fernanda Maciel.
Sí, claro, para el equipo y por supuesto también para poder darle por fin quizás una tranquilidad, entre comillas, a la familia que, como te decía, desde el 10 de febrero del 2019 que comenzó la búsqueda y se originó la desaparición de Fernanda, ha transcurrido ya casi un año, 2 años digo, y es mucho tiempo. Por supuesto que la familia necesita ya respuestas concretas y quizás con la sepultura de Fernanda puedan quizás empezar a cerrarse algunos ciclos. Así es, Tamara. Entiendo que tienes otras novedades del mundo policial. Seguimos con noticias policiales porque El Porteño, como es conocido este comerciante ambulante en el sector de Estación Central, el fin de semana se registró una pelea entre dos justamente comerciantes de Estación Central. El día sábado se originó una discusión entre estos dos personajes. Es ahí entonces donde el porteño, como se le conoce en el sector, que es quien además lidera a los comerciantes ambulantes, extrae un arma de fuego y le llega un disparo a una transeúnte que iba por ahí paseando con su nieto, le llega en el pie. De esta persona no se tienen mayores detalles, sin embargo, cuando detienen a este comerciante, incluso hay videos, que ahí lo estamos revisando en imágenes, se empieza a agredir en el carro policial, se empieza a dar cabezazos contra esta reja y él es... ahí, como lo vemos, se detiene y se puede confirmar que tiene 12 reiteraciones de diferentes delitos y 46 infracciones. El alcalde de la comuna, Rodrigo Delgado, señala que estas son oportunidades en donde los comerciantes aprovechan para meterse entre medio de la gente y en el fondo son lumpen, así lo cataloga él. Es gente que se camufla entre el comercio ambulante y genera finalmente todas estas series de disturbios en un lugar que es bastante concurrido, por lo menos de la región metropolitana. Sí, ahora estamos viendo en pantalla las imágenes que llaman mucho la atención, sobre todo por el contexto en el que se desarrolla esta gresca que termina lamentablemente con una persona herida a bala, una situación que es realmente grave, considerando que acá el mismo alcalde ha dicho que estas son verdaderas mafias. Bueno, efectivamente en las imágenes se puede corroborar que así es. El conflicto se habría originado porque esta persona es algo así como el líder de esa zona de los vendedores ambulantes, que es necesario reiterar que trabajan de manera ilegal, y habría alguien que se habría puesto a vender en la calle en su territorio, digo su territorio entre comillas porque ellos se lo apoderan y así pueden cobrar una suerte de arriendo para su funcionamiento. Entonces es algo que viene a corroborar un problema real y que no solo se desarrolla en esta comuna, sino que también a lo largo del país y que no ha podido ser bien fiscalizada. Sí, justamente, y por eso se le conoce a él. Él es el del puerto, digamos, en el fondo así lo conocen. Él lidera ahí este espacio de comercio ilegal y es por eso también que se originan distintas peleas, distintas riñas, como lo vimos también la del sábado anterior. Sí, llama mucho la atención también, Tamara, el registro que hace Carabineros cuando una vez detenido a este delincuente se le ve ahí, lo estamos viendo en pantalla, cómo se agrede él mismo. Hay varias teorías al respecto, le consultábamos a algunos especialistas, algunos dicen que es para luego hacer la denuncia de que fueron agredidos por Carabineros y así poder hacer un poco más engorroso el proceso que se le pueda hacer de materia legal por su infracción, que ya sabemos que era bastante grave. Y otras personas también lo dicen que esto les permitiría dilatar un poco el tiempo y que sea llevado a un servicio asistencial y así no pasar la noche recluido. Es algo que claramente se mantiene en desarrollo, pero que de todas maneras preocupa mucho. Recordemos que acá hay una persona que iba pasando y que terminó herida a bala. Claro, primero, como tú señalas, son estas técnicas que utilizan en el fondo para dilatar los procesos y por eso también es súper importante los registros que finalmente registran, valga la redundancia, Carabineros, porque son los métodos de prueba que ellos tienen
para mostrar que es el delincuente quien se está autoagrediendo. Hemos visto en otras oportunidades también distintos registros de carabineros en donde distintos personajes y por distintas circunstancias comienzan a autoagredirse, y es esta la forma que ellos tienen para corroborar finalmente que en el fondo fue ellos mismos quienes hicieron estas lesiones. Y por otro lado, claro, era un horario muy temprano, un lugar muy transcurrido, como los vemos también en las imágenes, que podría haber llegado a cualquiera, incluso podría haber sido a este menor, y a lo mejor no haber tenido la, comillas, fortuna de que fuera en el pie. O sea, fue una situación que dentro de todo no fue tan grave como podría haber sido. Una banda desbaratada precisamente de tráfico, pero esta vez en Pichilemu. Sí, porque un joven con un amplio prontuario policial fue detenido en Pichilemu. Aquí había ya antecedentes de este joven, por lo tanto lo que se hizo fue organizar las pruebas que se tenían, y ese era un joven de 21 años identificado con las iniciales MRLS, quien fue sorprendido por el CIP de la tercera comisaría de Pichilemu en su hogar, porque ya, como te menciono, tenían antecedentes de este joven, y en su domicilio, cuando finalmente llegan hasta esta dirección, se encuentran 588 gramos de cocaína, 414 gramos de marihuana elaborada, 8 plantas de cannabis en proceso de crecimiento, diversas especies de productos ilícitos, por ejemplo, como televisores, trajes de surf, armas de aire comprimido, armas blancas. Incluso se requisó un auto que él tenía en su poder, y con estas pertenencias además se logró dilucidar que tenía participación en 3 ilícitos también del año pasado. Era un hombre que tenía un prontuario policial bastante amplio, un joven de 21 años, y que con todas las pruebas finalmente se puede empezar a trabajar y a desbaratar esta banda. Se solicitaron 120 días de investigación para poder también entender si hay más personas involucradas y si es que obviamente, claro, trabaja en una banda organizada. Sí, son delitos que se ven incrementados, sobre todo en época estival, en sectores que sabemos que son de atractivo turístico, como lo son las playas de este balneario que tú bien comentabas. Y justamente hablando de estos atractivos y balnearios, quiero que cambiemos de tema para hablar de las peleas en las diversas playas, pero antes quiero despedir a nuestra periodista Tamara Escobar. Gracias, Ignacia. Buenas tardes. Buenas tardes. Y ya se lo adelantaba anteriormente, un video se ha viralizado, que es justamente el que estamos viendo en pantalla, y que tiene que ver con una grave pelea que se desarrolló en Cartagena. Y ustedes pueden ver que todo sirvió para esta pugna, que fue realmente amplia. Comenzó por 2 personas y así se fue sumando más integrantes hasta terminar en una gran batahola que sirvió con sillazos, que también ocuparon como quitasol de armas, y que desgraciadamente todo esto ocurrió en plena luz del día y también con personas a su alrededor. Habían menores de edad, habían familiares. Es una situación que preocupa bastante y que por sobre todo nos tiene en alerta. Estamos revisando en pantalla, y para eso quiero saludar al capitán de fragata, Ricardo Alcaíno, capitán del puerto de Valparaíso. ¿Cómo está, capitán? Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que estamos bastante preocupados. Situaciones como esta no son la primera vez que se comienzan a viralizar. Esta ha llamado mucho la atención, considerando el contexto familiar en el que se da, considerando que es un balneario sumamente concurrido, y también viendo que hay muchas familias, muchos niños a su alrededor. ¿Cómo recibe usted este video, capitán? Y cuéntenos si es que es tan común como lo estamos viendo en redes sociales. En primer lugar, en relación a la situación de Cartagena, no me puedo pronunciar, porque en realidad no está en mi área jurisdiccional. Eso depende del capitán de Puerto San Antonio. Pero en términos generales, las normas de comportamiento que las personas que asisten a las playas balnearios es como la de cualquier lugar público donde se deberán mantener las condiciones, las normas de buen comportamiento, evitar el consumo de alcohol. Para eso se hacen patrullajes permanentes, y dentro del ámbito propio de la jurisdicción de la Capitanía de Puerto Valparaíso es el autocuidado y la autoprotección, principalmente cuando se ingresa al mar.
hacerle caso a la salvavidas, hacer un buen uso del número de rescate 137 y privilegiar todas las que son las playas habilitadas que cumplan con las normas de seguridad, y para eso también existe una aplicación para los teléfonos celulares que se llama tal cual, playas habilitadas. Capitán, me gustaría preguntarle por algo que ha sido tema de discusión. Si uno ve una pelea como esta, ¿a quién tiene que llamar? ¿A Carabineros? ¿Es la Armada quien tiene la jurisdicción de las playas de Chile? ¿Quiénes son las autoridades a quienes les corresponde mantener el orden público en las playas de nuestro país? Para los efectos prácticos uno tiene que dar la información a las policías, Carabineros o a la autoridad marítima para los efectos prácticos, quienes tienen que tomar carta en el asunto dentro de las atribuciones legales correspondientes. Sí, capitán, usted nos comentaba que este sector, en particular el video que estamos mostrando de Cartagena, no era efectivamente de la zona que a usted le corresponde, pero desgraciadamente este tipo de registros no se dan solo en este lugar, como le comentaba anteriormente, es a lo largo de todo Chile, y sin ir más lejos fue Reñaca, la que estamos viendo en pantalla, quien fue el escenario de una tremenda pelea. Esto se habría dado en el contexto de la salida de una discoteca, de un sunset, también como se le llama a estos centros nocturnos que se encuentran al frente de la playa, un sector que en un comienzo es bastante familiar, pero que pareciera que avanzada la hora se pone en un campo de batalla. En realidad, en relación a lo que me consulta de Reñaca, tampoco puedo pronunciarme porque fue fuera del área jurisdiccional que le corresponde a la autoridad marítima. Eso pasó en la vía pública, se lo consulto de todas maneras en su rol de mantener el orden público, no puntualmente por esta pelea, sino más bien es común que sucedan este tipo de cosas a usted en su territorio, el que le corresponde. ¿Cómo lo pueden evitar? En la jurisdicción nuestra no es algo común, pero una manera de evitarlo es nosotros tenemos patrullajes constantes, permanentes dentro del borde costero para poder tomar cartas en el asunto y atender las denuncias que se nos van realizando durante los días. Capitán, dentro de su zona, ¿se identifican zonas rojas donde hayan más grescas para así poder tener un mayor contingente policial? Se lo pregunto para entender si es que así se replica a lo largo de todo nuestro país. Sabemos que tenemos un borde costero inmenso, que es muy bueno si es que uno lo quiere mirar desde el punto de vista turístico, pero que también tiene este pequeño vacío legal para algunos, porque no se sabe bien quiénes son las personas que tienen que mantener este orden, porque no hay un buen resguardo policial, porque en su mayoría tampoco se encuentran iluminados. En la jurisdicción de la Capitanía de Puerto Valparaíso no tenemos estos puntos rojos. Sí, efectivamente siempre hay situaciones muy puntuales que se abordan conforme a las denuncias que tenemos, y eso lo ve o de Carabineros o nosotros, o directamente un trabajo conjunto entre los policías. Capitán, hemos visto muchas de estas peleas también que es integradas por extranjeros. Recordemos que hubo una tremenda pelea que se vio por parte de argentinos en Reñaca el verano pasado y que pasó a mayores. Vimos botellazos, vimos vidrios rotos. ¿De qué manera se puede evitar, no solamente con campañas locales, sino que también internacionales, considerando que el turismo es una fuente tan importante de ingreso en nuestro país? En relación a cómo evitarlas, básicamente es informando a la comunidad que existen resguardos policiales, existen planes de seguridad por parte de los estamentos públicos y en particular nuestro, un plan de protección civil en playas y balnearios que se activa durante la temporada estival. Capitán, es muy importante que se tome conciencia de cuáles son las prevenciones, cuáles son las medidas, el autocuidado que le llaman mucho. ¿Usted podría recomendar algunos? Se habla incluso de que hay un aumento en ingesta de alcohol, de que estas mismas personas después ingresan al mar. ¿Cuáles para usted son los casos más puntuales que se repiten en las playas nacionales, precisamente en su sector, y cómo se pueden evitar? Bueno, precisamente como comenté inicialmente, el autocuidado es la primera eslabón de la cadena para evitar accidentes. O sea, que las personas que concurran a las playas balnearios no ingresen al mar después de haber ingerido bebida alcohólica, hagan caso a los consejos de la salvavidas, prefieran utilizar las playas que se encuentran con bandera verde, que se encuentran habilitadas y con todo un sistema de seguridad para los efectos de poder acudir ante una emergencia, hacer un buen uso del número de emergencia 137, y ocupar la aplicación Playa Habilitada, que está disponible para todos los teléfonos celulares, donde se indican claramente y a nivel nacional cuáles son las playas que cuentan con los sistemas de seguridad para dar protección a los bañistas.
Capitán, desde su experiencia, ¿cuáles podría decir que son las conductas inapropiadas más recurrentes que se dan en su territorio? ¿La ingesta de alcohol? ¿Tal vez que las personas ingresen a bañar en sectores que no son habilitados? Básicamente hay un tema de ingesta de alcohol, hay imprudencia temeraria y no hacer caso a los salvavidas, aprender a nadar en el mar. O sea, son parámetros que se repiten constantemente en las situaciones que hemos tenido. Capitán, si pudiésemos reiterar en caso de que yo esté con mi familia, que me encuentre con amigos, disfrutando en una playa y veo una situación que podría alertarme, ya sea una pelea, ya sea un robo, algo que pueda poner en riesgo mi seguridad, ¿a quién tengo que recurrir? ¿Hay un número, por ejemplo, para poder llamar en caso de emergencia? El número de emergencia marítima, 137, que directamente se va a comunicar con la avenida de puerto respectiva, donde se tomarán las acciones pertinentes. Capitán, y desde su punto de vista, estas situaciones que se ven de peleas, de asaltos, de discusiones que se ven no solamente en la noche, también a plena luz del día, ¿van a la alza o esto siempre se ha desarrollado de tal manera, solo que ahora hay redes sociales que permiten viralizarlo con mayor facilidad? Yo me oriento a su segundo punto, o sea, las redes sociales han masificado y han puesto en contexto cosas que siempre se han mantenido, siendo estas obviamente aisladas, no es algo recurrente y tampoco es algo que no ocurre todos los días, son situaciones aisladas que se procede conforme a lo que está establecido. Perfecto, capitán. Muchas gracias por su contacto. Conversamos con el capitán de fragata Ricardo Alcaíno, capitán de Puerto de Valparaíso. Muchas gracias. Hasta luego. Esperemos que situaciones como esta no se vuelvan a repetir. Y cambiando radicalmente de tema, vamos a conversar de algo que realmente se ha mantenido en el ojo del huracán. Hablamos de, para algunos tildados, el boicot de la PSU, para otros una manifestación que es sumamente necesaria para tener un proceso estudiantil y de ingreso a la universidad realmente justo. Y por supuesto en Punto Noticias quisimos conversarlo con el protagonista. Nos encontramos con Víctor Chanfrú, quien es uno de los voceros de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundario, más conocida como la ACES. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, la verdad es que todos muy expectantes a cómo se va a desarrollar esta nueva fecha de PSU. Sabemos que ya está fijada, pero no ha dejado de tener polémicas. Quiero comenzar tratando de entender, que las personas que nos están viendo en este momento comprendan cuál es el ideal de este movimiento, cuál es la razón real por la que se hace el llamado a este boicot de la PSU. Bueno, las movilizaciones contra la PSU llevan mucho tiempo. El 2006, con la Revolución Pingüina, es donde se empieza a instalar esto del fin a la PSU, porque se entiende como históricamente muchas generaciones de estudiantes secundarios que este método de ingreso a la educación superior no estaba bien porque se agregaba y medía con la misma vara contextos que no eran iguales. Bueno, después pasan los años, durante el 2011, desde la ACES, que es otra generación evidentemente de la ACES, se elabora la propuesta por la educación que queremos, que todo quien quiera la puede buscar, donde plantea cuál es la alternativa a la PSU, que se plantea que todos puedan ingresar a la educación superior mediante propedéutico o bachillerato, y ahora vemos que con el contexto de las movilizaciones y con como todo lo que se habían organizado los estudiantes secundarios a nivel nacional, como que también era el momento de movilizarse de esta manera contra la PSU, porque movilizaciones contra la PSU existían todos los años, como todos los años había llamado a no darla o a hacer un boicot, pero entendíamos que este año era un contexto especial con las movilizaciones, como los organizados que estaban los estudiantes secundarios, los territorios, y se llevan las movilizaciones con un éxito porque ocurren muchas suspensiones de sedes, más de 150 sedes a nivel nacional, y se logra, claro, suspender la PSU de historia y queda para este 27 y 28 las otras 3 pruebas que no se pudieron dar. Claro, pareciera que la radicalización de este movimiento es lo que ha llamado más la atención y que ha tenido mayores resultados. Acá quiero citar directamente el saldo final de este movimiento, que dejó recintos donde no se pudo rendir la PSU, que fueron 136, 50 de ellos donde no se pudo rendir precisamente la prueba de matemática y 86 donde no se pudo rendir la de lenguaje ni ciencias. Y también se incluye a esto una gran polémica que tuvo que ver con este robo o filtración de la prueba de historia, que definitivamente se anuló. Tú comentabas que esto es un éxito, sin embargo muchos otros estudiantes consideran que se les vio vulnerado su derecho de ingreso a la universidad para el cual tanto se habían preparado. ¿Cómo
le responderías a ellos? Que el derecho que se está vulnerando acá es el derecho a la educación con este método segregador de ingreso a la educación superior, como han sido, bueno, desde que se instaura la PSU, decenas las generaciones que por no tener los ingresos para estar o en un colegio pagado o en un preuniversitario, que también es un negocio como importante dentro del mercado en la educación, quienes no tienen esas condiciones simplemente se les excluye, y ahí como que no se había comentado de dónde estaba el derecho a educación de esa gente, y lo que ocurrió sí en las manifestaciones se puede ver como en algunas imágenes o la cobertura que existió del lunes y martes, el lunes y martes pasado, es que no existían enfrentamientos de estudiantes, como yo también estuve ahí movilizándome en la sede. Veía muchos apoderados. Claro, era más como de los apoderados, pero entre estudiantes como se entendía, y también se entendía que era responsabilidad del CRUCH y del DEMRA, porque nosotros el lunes 30 de diciembre les dejamos una carta donde decía que en este contexto no se podía dar la PSU, y también mencionando la crítica histórica contra este método, y simplemente decidieron hacer oídos sordos, y como comentas, cuando se llevan las movilizaciones como un nivel más allá, con la toma de los establecimientos. De manera más radical. Claro, es ahí cuando recién vienen a responder, y de esta manera, y bueno, en este contexto lo que ocurrió es que respondieron criminalizando y como reprimiendo aún más a los estudiantes secundarios. Hay una crítica histórica que tiene que ver con el proceso de selección universitario que no es igualitario. ¿Podrías profundizar en eso? Que sabemos que la ACES fue el impulsor de esta petición, de que se cambiara porque no parecía ser justa. Sí, respecto a lo último, primero, la ACES es parte de las cientos de organizaciones a nivel nacional o asambleas autoconvocadas que estaba llamando a este boicot. Como somos uno más, y tampoco como que se nos podría arrojar todo el movimiento que está, porque sería un poco como arrojarse algo que es esfuerzo de los estudiantes secundarios a nivel nacional que decidieron movilizarse en sus distintas sedes. Ahí, bueno, y como para que se entienda, es que hoy día la PSU está diseñada de tal manera que ciertas personas como con mayor ingreso o con mayor contexto como socioeconómico y cultural puedan ingresar a la educación superior, mientras que solo el 41% puede ingresar a la educación superior, y el otro 59% simplemente o tiene que seguir intentándolo o tiene que dedicarse más o menos como a hacer mano de obra barata, porque así está hecho esta prueba para que siga segregando y seguir fomentando la desigualdad que existe en el país. Entonces esa es la crítica histórica que se hace a la PSU, y por eso lo que se plantea es que se puede ingresar a la educación superior todo quien quiera posterior a la salida de cuarto medio. Víctor, me gustaría preguntarte, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que ha sido el rol de las autoridades precisamente del Ministerio de Educación, de la ministra Cubillos? ¿Cómo crees que ella debería haber abordado un problema como este? Escuchando a los estudiantes secundarios, pero de hace mucho más tiempo, como estas demandas vienen eso del 2006, entonces como al abordar el ministerio evidentemente se saben cuáles son las demandas de los estudiantes, pero evidentemente las autoridades de este gobierno han demostrado una vez más que hacen oídos sordos a las demandas y solo les interesa seguir profundizando el mercado en la educación y la desigualdad en este país, como contemplar también lo importante que es la educación para el resto de los temas que se tiene como sociedad. Entonces es que no escuchó nuevamente a los estudiantes secundarios. Lo mismo pasó con Aula Segura y con que al final la ministra y el Ministerio de Educación en general ha tenido una agenda paralela a lo que realmente estamos pidiendo las organizaciones sociales del mundo educacional. Entonces, como se ve que no han dado respuesta, ni siquiera se han dedicado a escuchar como las demandas que existen. Víctor, me gustaría preguntarte por tus dichos. Tú comentas que la PSU es una prueba segregadora. Quisiera preguntarte cuál, desde tu punto de vista, debería ser el proceso de admisión más justo para entrar a la universidad, pero no quiero que me contestes, sino hasta el regreso de esta breve pausa. Y regresamos en Punto Noticias, y dejé la pregunta planteada. Nos encontramos con Víctor Tanfru, quien es vocero de la ACES. Te consultaba desde tu punto de vista cuál sería la solución, cuál sería la prueba más justa para poder hacer un ingreso a la universidad sin que fuera una prueba segregadora como ustedes han catalogado la PSU. Bueno, hay que entender que como se comprende la educación desde la ACES y un montón de organizaciones sociales del mundo educativo, es que la educación tiene que ser un proceso continuo y articulado. Como no puede ser que 2 días
días dependan si continúa tu educación o no. No solo por el estrés que genera y que, bueno, son conocidas como la crisis de pánico en el contexto PSU, como toda la angustia que genera entre los estudiantes y las estudiantes. Ahí también es porque es derechamente antipedagógico, como que de 2 días dependa todo el futuro y si se puede continuar o no en la educación superior. El método que se plantea de alternativa, o sea, que sería el método que tiene que estar, es un método parecido al que se usa en la USACH, del propedéutico, que sería un bachillerato de un semestre o de un año, donde posterior a una nivelación se hagan cursos por área. Más o menos como es tercero y cuarto medio, que están los científicos, los humanistas, biólogos, etc. Entonces que se hacen los cursos por área y después de acercamiento o de introducción a las distintas carreras como que se puede ingresar, y que posterior a aquello, claro, con la calificación exista el ingreso a las distintas carreras y universidades, como que existe en el amplio, no sé cómo decirlo, pero en la amplia variedad que hay como de elección, y que ahí exista ese proceso de elección, pero posterior a una nivelación y a cursos por área que no solo vea como el conocimiento lógico-matemático, sino que un conjunto de conocimientos y habilidades que se necesitan para las distintas carreras. O sea, ustedes apuntan a un proceso mucho más prolongado que, a diferencia de la PSU, que solo se rinde en 2 días. Quisiera entenderlo, ¿se refieren ustedes a que salir de cuarto medio, después tomar un año o un semestre, como se defina, para un bachillerato, para así poder ingresar a la carrera que a ellos les parezca que es más idónea para cada una de las habilidades? Claro. Es que entender que sería como un primer semestre de educación superior, como que nos va separado, no es que posterior a este semestre después se ingresa como mención, por decirlo así, sino que también, claro, aquí van a estar mezclados todos, como el que quiera ingresar a las distintas universidades, a las distintas carreras, pero evidentemente se van a separar por áreas, como dije antes, y claro, sería como un primer semestre de introducción, etcétera, para después como ir adaptándose al espacio donde se quiere ingresar y donde se tiene como la calificación para entrar. Víctor, conversábamos en Comercial y tú me comentabas que solo eres vocero, tratabas en el fondo de no llevarte una atribución mayor y también comentabas que son varios los movimientos que impulsaron este boicot, como ustedes mismos lo han llamado. Sin embargo, se han presentado querellas e incluso se habló de que quienes resulten responsables de esta organización y los desmanes tendrían imposibilitado el ingreso a la universidad. Incluso hubo ciertas universidades quienes dijeron, si quiere ingresar Víctor puntualmente, puede hacerlo, están las puertas abiertas. ¿Cómo crees que ha sido el actuar del gobierno con respecto a este tema? ¿Te parece que ha sido más represivo en vez de dar alternativas para una solución? Sí, primero para referirme a este ofrecimiento que existe como de un director de una escuela, de una universidad en Valdivia. Bueno, ahí existió un inmediato como rechazo a esto, como que entendíamos que estos privilegios como que deben hacer para todos los estudiantes secundarios y que desde esa misma palestra como que se elaboraba un método alternativo de ingreso a la educación superior, o simplemente no era, como yo no podía aceptar algo solamente por ser como vocería de la ACES. Claro, como son distintas las organizaciones que convocan y allí el proceso que ha sido por parte del gobierno de reprimir y criminalizar a los estudiantes secundarios es no entender nuevamente de qué estamos hablando cuando se trata de los estudiantes secundarios que nos estamos organizando en los territorios, por regiones, en asambleas autoconvocadas, como que no es solo una falla en términos de que no han escuchado y prefieren reprimir, sino que tampoco comprenden las lógicas de la nueva política que se está creando y que no, está muy alejada de la política institucional como Congreso, la moneda, etcétera, sino que es la política que se construye día a día con el vecino, la vecina, con los territorios en general. Entonces, como que no es solo incapacidad de la resolución de conflictos para escuchar nuestras demandas, sino que es también no concebir cómo se están dando las lógicas de la política y que evidentemente no lo van a hacer porque esta política va en contra de cómo han administrado el país durante los últimos, más de 40 años. Víctor, para ir terminando esta entrevista, que agradezco tu tiempo, quisiera consultarte por qué se viene para marzo y directamente qué se viene para la próxima fecha de rendición de la PSU.
Sí, bueno, primero comentar como que hay una problemática tingente y que se vive como día a día, que es que hoy día existen presos políticos, presos y presas políticos en Chile, y esto es porque hay algunos casos donde se le pone montajes por el simple hecho de manifestarse en términos políticos y que por eso hoy día están presos. Bueno, ahí están los números, las cifras que son como exorbitantes respecto a por el solo hecho de manifestarse en las calles con vecinos, vecinas, las familias, hoy día se les encarcela, entonces se está exigiendo inmediatamente la libertad a todos los compañeros y compañeras que están presos, privados en libertad solamente por el hecho de manifestarse. Entonces eso como son las movilizaciones que están ocurriendo día a día, porque hay un montón de familias que están a la espera de eso y están dando el aguante desde afuera, igual un proceso que es súper angustiante. Para el proceso de la PSU se está en coordinación con otras organizaciones respecto a que el llamado es a nivel nacional, entonces ahí estamos empezando a ver cuál va a ser el llamado concreto para el lunes 27 y martes 28. Recordar además que el lunes 27 de enero es el día 100 después del 18 de octubre, entonces ahí también como que puede existir algo respecto a la transversalidad como de las actividades que ocurran ese día. Y para marzo, bueno, ahí ya se viene como los intentos por volver a la normalidad que han llevado los políticos, los empresarios, como que en marzo se va a ver más fuerte que nunca, también con esta campaña como de limpiado de imagen, lavado de imagen que están llevando desde el gobierno, como que ahí va a estar más fuerte que nunca, pero desde los territorios y las comunidades educativas el llamado es claro, y es que nos vamos a estar movilizando de todas maneras porque no creemos ante su falsa normalidad y porque todo lo que se ha logrado avanzar posterior al 18 de octubre es algo que tiene que seguir avanzando desde, bueno, ahora desde enero, pero desde el 2 de marzo en adelante. Es el análisis de Víctor Chanfrú, vocero de la ACES. Nosotros nos mantendremos alerta para ver cómo se desarrolla esta noticia que nos tiene tan atentos a nivel nacional. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación. Y nosotros cambiamos radicalmente de tema. 14 de enero, pleno verano, y Meteorología emitió un aviso por altas temperaturas que se desarrollarán, escuche bien, desde el miércoles 15 de enero hasta el domingo 19 entre la región de Valparaíso y O'Higgins, sumamente extensa. En Santiago la temperatura máxima para el miércoles será de 33 grados y para el jueves y viernes se esperan temperaturas de 34 y 35 grados respectivamente, lo que se prolongaría durante el fin de semana. Algo que nos tiene bien sorprendidos, pareciera que el calentamiento global era cierto. Acá un poco la respuesta para el presidente Donald Trump, quien decía que no existía, y para estar hablando de cómo cuidarnos principalmente de estas altas temperaturas, quiero saludar al doctor Sebastián Ugarte, que ya es amigo de la casa. ¿Cómo está, doctor? Hola, hola, un gusto. Muy bien, muy bien. Yo estoy acalorada, si me lo consulta. Sí, bueno, es un tiempo de mucho calor. Y en Chile, que no tenemos tradición de tan altas temperaturas. Antes, cuando se tenía 35 grados, era una tremenda noticia, y ahora como que se repite todos los días. Se normalizó. Lo que no se ha normalizado es que todavía como país no estamos preparados y acostumbrados a enfrentar esto, entonces es muy importante que la gente en sus casas tome algunas precauciones en estas temporadas de calor. Entonces hacemos un llamado a las personas que están viendo Punto Noticias a que agarren un papel y un lápiz y anoten las recomendaciones que el doctor Sebastián Ugarte nos va a dar para este calor. ¿Cuál sería la lista de las 5 medidas, por ejemplo, más importantes que deberíamos tomar para este calor tan excesivo para algunos? Mira, una de las primeras cosas es hidratarse bien, ¿ah? Hay que hidratarse, pero no solo cuando uno tenga sed, sino que hay que tomar antes de tener sed. Constantemente. Constantemente estar tomando líquidos. Fíjate que en países donde hace mucho calor es normal que la gente ande con una botellita de agua siempre cuando sale a la calle. En Chile todavía no tenemos esa costumbre, pero es muy importante tomar agua no cuando uno tiene sed, sino regularmente durante el día. Entonces se entiende que la sed es la alerta del cuerpo de que necesita hidratarse, y no hay que llegar a eso, sino que hay que estar tomando constantemente. Hay países extranjeros que en la vía pública hay sectores para poder sacar agua, como usted bien dice, desde su botellita respectiva, y así
sí poder estar hidratado. Eso sería una de las principales medidas. ¿Cuál sería la otra medida que recomienda? Por otro lado, es importante la ropa, es importante estar con ropa suelta, liviana, ¿no es cierto? No demasiado ropa, no demasiado abrigado. Doctor, se habla mucho. ¿Es real que el negro da más calor, atrae más Por los un rayos del sol? efecto sobre la radiación solar, los colores oscuros tienden a elevar un poco más la temperatura que los colores claros. Efectivamente eso es así, pero también es importante que sea relativamente suelta, que permite el paso del aire, ¿no es cierto?, y que proteja también de la radiación solar. Es importante también protegerse los ojos, utilizar lentes que estén, no lentes comprados en la cuneta, sino lentes que realmente puedan evitar los rayos UV. Exacto, y proteger los ojos si uno va a estar mucho rato expuesto al sol. Otra cosa importante es la comida. A ver, eso es sumamente importante. Fíjate que en este tiempo de verano es importante comidas livianas, no comida pesada. No es el mejor tiempo para un chancho asado al palo, qué sé yo. Unos porotos con rienda, una cazuela, no es fecha tampoco. Es mejor un tiempo para ensaladas, comidas livianas. Por ejemplo, estas sopas frías, como los gazpachos que usan los españoles, estupendo. Y mantenerse bien hidratado. La comida liviana, con mucha verdura, mucha fruta, además que por un verano sin polera, o sea... Ayuda harto también para la salud. Se habla de la dieta mediterránea, que es bien recomendada para esta época. La verdad es que en la cultura mediterránea está desarrollada en una zona de mucho calor, donde prácticamente desarrollaron su cultura para hidratarse, alimentarse bien, entonces viene muy bien ese tipo de comidas para esta temporada de calor. Otro aspecto importante es que si uno toma remedios, porque hay una parte importante de la población que toma remedios, hay gente que toma remedios para la presión, por ejemplo, hay gente que toma diuréticos, tiene más riesgo de exponerse al calor. Con diuréticos pierde líquido, si no se hidrata adecuadamente puede estar en problemas. Los medicamentos para la presión pueden vasodilatar su cuerpo. Si reciben el calor, que también tiende a la vasodilatación, se produce un efecto aumentado. Otro detalle importante es cubrirse la cabecita, utilizar, por ejemplo, un sombrerito, un gorro. ¿Es la zona más delicada a cuidar si uno va a estar expuesto a una alta temperatura? Es delicado y fíjate que además si tú te proteges la cabeza, proteges también otras zonas que están siempre expuestas. Uno se cubre el tronco, las piernas, pero rara vez se cubre la cara, el cuello, ¿no es cierto? Entonces, al usar un sombrerito, esto da algo de sombra sobre esta zona que está todo el día expuesto. Pareciera que los dolores de cabeza son más recurrentes también cuando uno tiene mucha exposición al sol o al calor. Efectivamente, las personas que tienen tendencia al dolor de cabeza, si además se produce deshidratación, vasodilatación por el calor, fotoestimulación por la luz solar, pueden presentar mayor frecuencia de episodios de dolor de cabeza. Hay personas que tratan de no tomar sol porque la luz solar desencadena crisis jaquecosas, digamos. Entonces, ese es un tema importante. Otro punto importante, los niños. Eso, muy importante. Fíjate que son más susceptibles al efecto del calor, entonces tenerlos bien hidratados, con ropa adecuada. Acá no sirve mucho si en un momento temprano en la mañana hace frío, que lo tengan abrigado todo el día. Que comidas frescas, ¿no es cierto?, y livianas y bastante hidratación. Jamás dejar al niño encerrado adentro del auto. No, eso ni en invierno, ni en verano, ni con calor, ni con frío. Exactamente, porque incluso en temperaturas más bajas se producen efectos invernaderos dentro del auto y en unos pocos minutos se puede alcanzar temperaturas peligrosas. No exponerse tratar de no exponerse, sé que es imposible, pero disminuir la exposición por lo menos entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, que es el horario de mayor radiación solar y de mayor calor. Súper amplio el horario. Claro, entonces uno tiene que tratar de deambular
temprano, que se yo, entre las 7 y las 11, de las 11 a las 5 de la tarde, más bien estar bajo techo, hacer actividades laborales o de recreación bajo techo es mucho más saludable. Doctor, hablamos de cómo prevenir, cómo cuidarnos de este calor excesivo, pero también sabemos que sumado a las altas temperaturas también aparecen las famosas arañas de rincón, que es como una pesadilla para todos los chilenos. Sabemos que por temas geográficos se da mucho en nuestro país y la gente les tiene temor. ¿Cómo se puede evitar la presencia de la araña, pero también cómo se puede identificar si es que efectivamente fui atacado por una de ellas? Bueno, la araña de rincón, ustedes la están viendo en la imagen, es una araña de color pardo, ¿no es cierto? Que el cuerpo mide aproximadamente 3 centímetros, 3-4 centímetros y que camina bastante rápido. O sea, uno la ve cuando anda por una muralla que camina bastante rápido, puede ir a 13 kilómetros por hora. Si uno caminando rápido anda 7 kilómetros por hora, esto es el doble. De hecho, pareciera que esa es una de las maneras en que las personas las reconocen. Cuando corre muy rápido uno dice, ah, es araña de rincón. Efectivamente, y por el color y la forma como la vemos en la fotografía. Ahora, ¿qué ocurre? Estas arañas se esconden de la luz natural y la luz artificial. Y en este tiempo que hay tanto sol, se esconden, buscan dónde esconderse, y si uno deja las ventanas abiertas para refrescar la casa, se meten hacia la casa. El 40% de todas las casas tienen arañas de rincón. ¿El 40%? 40%, casi una de cada 2 casas tiene arañas de rincón. ¿Esto es algo normal o se puede evitar tal vez con más aseo? En todos los estudios que hacemos vemos que es una proporción tremendamente alta. Eso no significa que el que uno no vea a la araña significa que no hay en la casa, porque salen de noche, salen cuando está la luz apagada, incluso la luz artificial. Entonces uno puede levantarse en la noche y ahí descubrir, ver una araña en algún sitio. ¿Qué cosas son importantes? Pensar que buena parte de las mordeduras por araña de rincón ocurren durante la noche cuando uno está durmiendo, porque salen a cazar, buscan algún insecto para comer, y si la cama está pegada a la muralla, pueden caminar por encima de la cama y si uno le da un manotazo, se defiende la araña. No lo hace porque quiera comerse a un humano, sino porque se defiende. Lo central es el aseo, o sea, todos esos lugares, esos escondites donde se acumula polvo, está oscuro, en fin, ahí mismo también pueden llegar las arañas y hacer sus nidos. Entonces, no arrumbar muchas cosas, sobre todo en los dormitorios. No juntar, si uno está leyendo un libro, bueno, tener un libro, pero no tener 4 o 5 papeles, diarios, ropa, etc. Mientras más cosas acumula, en cada uno de esos pequeños intersticios se pueden esconder las arañas. O sea, el orden podría ser uno de los principales orden y la limpieza, que no haya cosas encima, minimalista, casi sin nada el dormitorio, todo limpio, todo despejado. Y el aseo, que no haya polvo. Si uno encuentra polvo en algún sitio de la pieza, puede haber araña. No es solo que se escondan detrás de un cuadro, ¿no es cierto?, sino que se pueden esconder detrás de un libro, en cualquier rinconcito, en cualquier lugar donde haya cosas que hayan quedado sin mover varios días. Detalle, por ejemplo, cuando uno se levanta en la mañana a veces, porque hay gente que son mordidas durante la noche y otros que los muerden en la mañana, que toman una ropa del closet, un closet que está cerrado, donde no se hace mucho aseo con frecuencia, y en la prenda de ropa llegan, se ponen la ropa y adentro estaba la araña de rincón. En los zapatos también se habla mucho. En los zapatos o en la bata de baño. La persona toma la bata de baño, se la va a poner y está la araña de rincón que se escondió en esa bata, que se la dejaron ahí colgadita, ideal para esconderse. O sea, sacudir todo en esta fecha porque queremos evitar una uno toma una prenda de ropa, la sacude y después se la coloca. ¿Es picadura de la araña? Mordedura. 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 Tiene como 2 quelíceros que muerden. ¿Y cómo la reconoce uno la mordedura? Hay 2 formas. Hay una lesión que es edematosa, que se hincha,
Y hay otra que es más necrótica. Inicialmente se ve un halo así como rosadito. Los médicos le llamamos eritematoso porque los médicos hablamos complicados. Y escriben complicado también. Peor, eso es peor. No hacen un ramo así de caligrafía complicada. Y en el centro se pone una parte morada que se conoce como placa libeloide. Si uno tiene una mordedura de insecto, picadura de insecto rosadito con una cosa morada, eso es lo más probable una mordedura de araña de rincón. En la mayoría de los casos uno ve que lo mordió una araña porque esto es doloroso y se siente, pero si uno tiene esto debe acudir a atención médica. El problema es que la araña de rincón no solo puede hacer una gran lesión que se necrosa y se hace horrible, sino que puede provocar daño en riñón, en el sistema, en la sangre, se altera. De todas formas, etcétera. ante la duda, siempre consultar a su médico. Ahora, otro de los problemas, podemos llamarlo, y que usted debe recibir muchos en el área de la salud, es el del virus Anta, precisamente estos roedores contaminados con dicho virus que se ven mucho más frecuente con el calor. Sabemos que justamente en las zonas de picnic, cuando hay basura cercana, y desgraciadamente el día de hoy se confirma una víctima, la primera víctima fatal de este 2020 que se da en la región de O'Higgins. Nos hablamos de un hombre quien desgraciadamente fallece. ¿Cómo se puede evitar, doctor? Bueno, ahí es importante, hay dos formas de exposición. Una es el salir de camping o de paseo a zonas que no están siempre bien habitadas, y otra muy frecuente son los trabajadores agrícolas, como una enfermedad profesional. Cuando uno va, y en este tiempo de verano empieza a aumentar, porque hay muchas cabañas que están cerradas y viene el tiempo de verano, se abre y no se ha mantenido prolijamente el aseo y todo, y los ratoncitos han ido a buscar alimento. Entonces, en las deyecciones de estos ratoncitos, en la orina, en las heces, está el virus, y si uno entra a una cabaña que ha estado cerrada, antes de entrar hay que regar con agua con cloro, ¿no es cierto? Y esperar un rato antes de entrar. Entonces, para entender, uno puede verse afectado del virus del Anta solo con el contacto de estar en el mismo sector donde hubo un roedor que haya estado contaminado con este virus. Exacto, no es como en la araña de rincón que te tiene que morder. Acá tú simplemente entras a una pieza, a una bodega, a una cabaña que estuvo cerrada y donde anduvieron los ratoncitos, hicieron pipí, hicieron caquita, y eso quedó en el polvo y en el aire, y uno barre, se levanta eso en el aire, lo inhala el virus y se va al pulmón y genera un cuadro cardiorrespiratorio por virus Anta que es capaz de causar la muerte. No dejar comida cerca de la casa. La basura, no dejarlas en bolsitas, dejarlas en recipientes herméticos, que los ratoncitos no se acerquen en el verano. Y alejado de donde uno va a estar. Y no tener pastizales altos cerca de las casas, ni caminar por pastizales altos. Doctor, quiero darle las gracias por su tiempo. Usted siempre tan disponible para nosotros, y felicitarlo por su nuevo libro. Muchas gracias, encantado. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y regresamos con Punto Noticias. Senador, quiero preguntarle, usted va a participar precisamente de la interpelación a la ministra. ¿En qué contexto se da esto? ¿Usted realmente cree que era necesario llegar a una instancia? ¿Y qué significa una interpelación, hablándolo en términos más fáciles? Bueno, para ser preciso, las interpelaciones no son un reproche a un ministro, es una citación a un ministro para que rinda cuenta de su gestión. Eso es normal en todos los parlamentos y congresos del mundo, donde las autoridades regularmente son citadas, y en este caso la Cámara de Diputados, en uso de sus atribuciones que son exclusivas, citó a la ministra de Medio Ambiente para que rinda cuenta de lo que algunos llaman el fracaso de la COP25 y la responsabilidad que le pudiera acarrear al gobierno y al Estado de Chile. Eso es lo que van a ver los diputados. Los senadores no intervenimos oficialmente en esto, tenemos el interés y la preocupación, pero la Cámara es la que interpela y ellos deciden si hay antecedentes como para continuar adelante con, por ejemplo, una eventual acusación constitucional. Pero
La interpelación misma no es más que rendir cuenta y yo creo que el país está esperando que se rinda cuentas por parte de la ministra porque todos los antecedentes que tenemos es que fue un fracaso. Sí, senador, sabemos que la interpelación es un recurso que es propio de una democracia, es completamente constitucional. Sin embargo, algunos se preguntan qué arriesga después de una interpelación. Acá puede haber, más allá de un reproche moral, una pena, por ejemplo. ¿Se puede pedir la destitución? No, la interpelación, como digo, no es más que citar a alguien y decirle rinda cuenta. Después la Cámara tendrá que evaluar las respuestas de la ministra y si considera que han sido satisfactorias, esto termina en un acto que es perfectamente regular, institucional. Ahora, si estimase la Cámara que ella no rindió cuenta y que aparecen elementos que son comprometedores para el interés nacional, puede iniciar una comisión investigadora que pudiera derivar finalmente en una acusación constitucional, pero nos estamos adelantando mucho todavía a este proceso. Senador, revisábamos anteriormente las declaraciones de Félix González, quien catalogó la participación precisamente de la ministra en la COP25 como una vergüenza nacional. Usted también hacía alusión a que algunos lo comentaron de esta forma. Desde su punto de vista, ¿fue esta una vergüenza nacional o cómo lo catalogaría? Bueno, los distintos organismos internacionales especializados en temas de cambio climático han dicho que este fue un fracaso. Hay cosas muy reales, concretas y puntuales, como por ejemplo, a pesar que fue, como tú mismo señalabas, la más larga de la historia, 2 días más, no se pudo cerrar 2 acuerdos que eran claves sobre mercado de carbono, que representa el artículo 6 del Acuerdo de París, y también el tema de los eventos climáticos extremos y cómo se van a abordar. Y esos temas quedan pendientes porque no se resolvieron. Pero además hay mucha objeción de los miembros porque consideran que no se lograron aumentar la ambición, la proyección de los acuerdos. Es decir, fue pobre en resultados y para más redundancia, hay muchos reclamos y se produjeron muchos reclamos, sobre todo países pequeños, incluyendo América Latina, porque estiman que la presidencia de la ministra fue discriminatoria. Ella privilegió sostener reuniones bilaterales con países como Japón, China, India, Brasil, con la Unión Europea, pero no consideró debidamente a los países latinoamericanos y africanos, lo cual es un problema porque sobre todo los países latinoamericanos son nuestros socios, son nuestros vecinos y ellos no se sintieron tomados en cuenta en el intento de llegar a acuerdos y negociar solución a las trabas que se iban encontrando en la discusión de los temas del cambio climático. Y por lo tanto, una de clave para tener una cumbre exitosa es precisamente la capacidad política de quien ejerce la presidencia, y aquí más allá de la ministra es Chile, que tendría que haber sido capaz de acercar posiciones. Al final la ministra terminó desbordada y fue la ministra española la que terminó de cerrar las últimas reuniones porque ya la ministra chilena está absolutamente superada incluso emocionalmente. Y eso, por supuesto, bochornoso. Esa parte podría decirse que fue incómoda. Y aquí hay que ir al fondo. ¿Por qué pasó esto? Porque Chile fue sin convicción. Aprovechó una oportunidad de que se había bajado Brasil para organizarlo. Nosotros lo respaldamos porque pensamos que era una buena oportunidad para que Chile demostrara su capacidad de organización y aumentar nuestra ambición de los compromisos por el cambio climático. Cosa que no pasó. Para el gobierno esto se tomó como un evento internacional donde se iba a lucir el presidente, donde iba a poder hacer esos discursos que a él le gustan hacer, que hacía hasta hace 2 meses y medio atrás, donde habla de todo, se apodera de todos los temas sin que haya detrás ninguna consistencia, ningún compromiso real. Y por lo tanto esto no era un festival musical, esto era un encuentro internacional con organismos que se dedican a esto, con especialistas que vienen de todo el mundo, que son expertos en el tema, que han dedicado su vida al tema y rápidamente calaron que aquí la sandía estaba descompuesta y que aquí no había ninguna sustancia y que ni en la posición de los compromisos reales de Chile se ha avanzado como se dice, y segundo, la gestión política de esta cumbre que desbordó totalmente la capacidad política de la autoridad chilena.
Senador, sabemos que son 10 puntos los que se va a rendir cuentas, como usted bien explica que es lo que significa una interpelación. Quiero preguntarle dos cosas. La primera, se ha hablado mucho de que habría conflictos de interés que podrían ser uno de los temas por los que se les podría pedir explicaciones a la ministra, y también quiero consultarle para nosotros, los chilenos comunes y corrientes, ¿en qué nos afecta o beneficia que la ministra sea interpelada? Mira, la interpelación es necesaria porque hay que transparentar las gestiones del gobierno, y el tema del cambio climático nos está golpeando. Somos uno de los 10 países del mundo que todos pronostican va a estar más golpeado. De hecho, esta tremenda sequía que llevamos en nuestro país hace ya una década, que abarca la mayor parte del territorio nacional, nos hace que sea una urgencia. Y sin embargo uno ve que van pasando cosas que no se compadecen con la emergencia, claro, y la gravedad de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, el tema del agua, que fuimos incapaces de consolidar a nivel de la Constitución y hacer los derivados legales para abajo después sobre el agua como un bien de uso público y con destino humano como prioridad número 1. Lo estamos viendo prácticamente con dramatismo desde la cuarta, quinta, sexta y séptima región del país. Pero ese es uno de los temas. Lo otro que tiene que ver más bien cómo se gestionó muchos de los acuerdos. Por ejemplo, la descarbonización es un acuerdo voluntario de las empresas privadas que han cerrado aquellas termoeléctricas o se han comprometido a cerrar, pero que ya están obsoletas. O sea, no hay ningún aporte adicional a avanzar en la descarbonización con más decisión, son metas muy lejanas, y en realidad es el cierre natural de empresas que ya seguir invirtiendo en ella era una mala inversión. Por lo tanto, hay mucho de aire, mucho de bla bla y poco compromiso real con medidas efectivas. Es el análisis del senador Alejandro Guillé, quien se encontró en contacto con nosotros. Muchas gracias por su tiempo. Ok, muchas gracias a ti, Ignacia. Disculpa las dificultades de la comunicación. No, muchas gracias a usted por su tiempo. Sabemos que ya la interpelación comienza a las 4 de la tarde. Y nosotros nos vamos a un breve corte comercial y regresamos con Punto Noticias. Pausa comercial. A las 4 de la tarde se realiza la interpelación contra la ministra Schmid y conversábamos anteriormente con el senador Alejandro Guillé, pero ahora nos encontramos con el diputado Francisco Undurraga de Evópoli. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, María Ignacia. Qué bueno. Mire, nosotros estamos bien confundidos. Por una parte, se habla de que es muy importante el proceso de la interpelación, pero muchos se consultan, algo que también le preguntaba al senador anteriormente, ¿qué consecuencias directas puede traer? ¿Puede dar un beneficio real? ¿Puede dar una pena? No, mire, la verdad es que la interpelación es un diálogo que se realiza desde luego entre un interpelador, que en este caso será el diputado Félix González, y la interpelada, que es la ministra Schmid. Ahora bien, el que se generen estos diálogos y que tengamos la oportunidad de conocer de primera fuente no solo los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, sino todos los miembros de la Cámara de Diputados, en este caso las visiones en relación a los temas de medio ambiente, qué pasó con la COP25 y a qué conclusiones de verdad se llegaron, me parece que es beneficioso. Yo no estoy en contra de las interpelaciones. Las interpelaciones tampoco fueron planteadas como algo para buscar una sanción, o quién gana o quién pierde. Creo que si nosotros la buscamos desde ese punto de vista, en lo general, y espero honestamente que así sea también, la sensación del público va a ser que más bien ganan siempre los ministros, los interpelados ante los interpeladores, pero la función no debiese ser quién le gana a uno o quién pierde con otro, sino que por sobre todo lo interesante aquí es poder conocer de primera fuente las materias del ministerio de la ministra interpelada en este caso. Claro, entendemos entonces que la interpelación es un proceso propio de una democracia en pos de la transparencia, pero también muchas otras personas dicen la ministra se ha encontrado en tela de juicio, no solamente por el rol que tuvo en la COP25, también, por ejemplo, por detalles como que tiene una piscina en su casa y que esto la ha mantenido en ciertos medios como una polémica. ¿A usted le parece que era necesario llegar a esta instancia?
Yo creo que si nosotros vamos a las pequeñeces, evidentemente en sequía el tener una piscina puede molestarle a ciertas personas, pero ¿cuántos de los que nos están escuchando a nosotros pueden tener una piscina ya sea grande, mediana o chica, ya sea de cemento o sea una pelopincho? Efectivamente eso no es para hacer cargo a nadie en relación a este tema. Yo creo que hay que ir a los temas de fondo. El problema de las interpelaciones, como se han llevado a cabo durante este periodo de tiempo y que tienen relación más bien a las actitudes de las personas que piden interpelar a un ministro, es que no asisten a la sala, es que no están dispuestos a escuchar. Lo que están dispuestos es a citar. Lo que vivimos el jueves pasado con el ministro de Hacienda fue francamente vergonzoso. De las 62 personas que firmaron la solicitud de interpelación al ministro de Hacienda, en la sala habían 13 diputados. Claro. Oiga, ¿Me diputado. entienden? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Queremos efectivamente escuchar? ¿Queremos rebatir con legítimos argumentos o solo queremos sacar el pizarrón? Y desde ese punto de vista, creo que eso no le ayuda a nadie. Efectivamente lo que ayuda es el diálogo de posiciones que, por cierto, son diversas, porque son diputados de oposición los que están interpelando a ministros de gobierno. Y desde ese punto de vista, ambos tienen legítima oportunidad de expresar sus ideas y legítima oportunidad de defender las mismas. Claro, veremos entonces cómo se desarrolla esta interpelación. Y diputado, aprovechando que nos encontramos en contacto, quiero consultarle cuál es su opinión al respecto de que el gobierno tenga esta idea de un proyecto que regule el derecho a reunión. Muchos dicen que esto va en contra de un derecho civil. Mire, lo que pasa es que aquí hay dos derechos que se confrontan. El primer derecho, el legítimo derecho que está garantizado, ambos están garantizados en la Constitución, que uno es el derecho a reunión y el otro es el de libre tránsito. Y además estamos funcionando con un decreto de la década del 80 que no ha sido actualizado, que por cierto hay que ponerlo al día, y tal como escuché yo ayer al abogado Fernando A. en la comisión que está viendo la acusación constitucional al intendente Guevara, es que efectivamente colisionan dos derechos y estos deben ser más que regulados por un decreto, deberían ser regulados por una ley. Y desde ese punto de vista, desde 1990 a la fecha, quien está en verdadera falta es el Parlamento, que no ha sido capaz de regular esta situación. Diputado, quisiera preguntarle si usted está a favor de que se dé este proyecto, se apruebe el proyecto de regular el derecho a reunión, y también si no pudiese explicar a qué se refiere este derecho a reunión. Si yo quiero celebrar un cumpleaños, por ejemplo, en mi casa, ¿no voy a poder hacerlo si es una fecha conflictiva, o se refiere a manifestaciones concretamente? Porque el término es bien amplio. ¿Esto se da solo en la vía pública? Eso es lo que debe regular una ley. Evidentemente una reunión privada en un recinto privado, cuando las condiciones democráticas así lo permiten y no estamos en ningún estado de excepción, son perfectamente legítimas. Y nadie está pretendiendo regular el interior de la casa de alguna persona. Lo que se está pretendiendo regular aquí es fundamentalmente qué se hace en los espacios públicos. Y de hecho, esto sucede en Alemania, sucede en España y sucede en Europa en general. ¿Pero esto en un contexto de protesta? En un contexto de manifestación. No necesariamente de protesta, también puede ser en un contexto de jolgorio. Cualquier interrupción a la vía pública tiene que ser primero autorizada, como lo es hoy día, con 2 días de anticipación, de acuerdo al decreto supremo, que hoy día nos rige, por la autoridad vigente, quien tendrá que tomar todas las precauciones del caso, digamos, para hacer los desvíos del tránsito y dar las garantías para que esta manifestación se desarrolle en plena normalidad. Y desde ese punto de vista yo no creo que exista algún político en Chile que esté dispuesto o esté convencido de que esto haya que eliminarlo. Al contrario, lo que hay que así sí ser claro, hay que normarlo. Hemos escuchado además en la comisión investigadora acusadora al intendente Guevara, también a los vecinos de la zona que hoy día está llamada como zona cero, la Plaza Italia. Y en ese sentido esa gente también tiene y ve atropellado sus derechos de habitación, de traslado, entre el trabajo
entre su trabajo y su residencia. Sí. Y para qué decir... Diputado, sí, antes que se nos vaya el último minuto, bueno, recalcar que esto es algo que muchas personas consideran que va en contra de un derecho civil. Quisiera consultarle en el minuto que nos queda precisamente de la aprobación de la ley antisaqueo. ¿Cuál es su posición? Bueno, nosotros laboramos a favor de la Cámara de Diputados y me parece estupendo que el Senado lo haya hecho. Entonces, mientras más claras estén las reglas del juego y esté más vigente y más actualizada la ley, es mejor para todos. Nadie espera aquí meter preso a nadie, al contrario. Todo el mundo tiene el legítimo derecho de expresarse en paz. Entendemos. Muchas gracias, diputado. Perdón, se nos va el tiempo, pero lo dejamos invitado para una próxima edición de Punto Noticias. Encantado, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Y nosotros terminamos de esta manera Punto Noticias, y como ya invitaba al diputado, también lo invito a usted para que regrese con nosotros mañana a la 1 de la tarde.